Ser como el agua que fluye es practicar una forma de sabiduría que integra taoísmo, budismo y estoicismo, ceder, adaptarse y perseverar sin dureza, dejando que los obstáculos se conviertan en camino y no en barrera. Esta invitación a fluir no es pasividad sino una disciplina profunda de no forzar, de soltar y de actuar a tiempo, tal como enseñan el Wu Wei taoísta, el cruzar la inundación budista sin detenerse ni tensarse, y el consentimiento estoico a la trama del destino. Agua que enseña. El Tao Te Ching describe que la bondad suprema es como el agua, que nutre todas las cosas sin competir y busca los lugares bajos, imagen de humildad fértil y poder silencioso. En esa docilidad operativa, el agua no vence luchando sino haciendo espacio, dejando que la realidad haga su trabajo a través de ella, lo cual en Lao se equivale a estar cerca del Tao. Esta metáfora inaugura una ética de eficacia sin violencia ni rigidez, donde la suavidad perseverante desgasta lo duro con el tiempo. El Wu Wei no es inacción, sino acción sin fricción, actuar cuando corresponde, no forzar cuando no corresponde, y dejar que las cosas se acomoden a su propio curso. Como el agua que fluye a los lugares que la gente desprecia sin pretensión. Este gesto permite que el gesto mínimo produzca el máximo efecto, tal como la corriente que, sin esfuerzo ostensible, modela la roca con paciencia milenaria. El resultado es una presencia que administra tiempo, tono y oportunidad, no empuje ciego. Paradoja de lo blando. Lao Tse insiste, nada en el mundo es tan blando y débil como el agua, sin embargo, nada supera su poder para disolver lo duro y lo inflexible, invitando a repensar la fuerza como plasticidad lúcida. Lo blando vence a lo duro porque no le ofrece un punto rígido de resistencia, sino una envoltura paciente que cada día gana un grano de terreno. Esta paradoja revela que la verdadera fortaleza no es dureza sino resiliencia, una geometría de ceder para atravesar. Zhuangzi y el nadador. Zhuangzi narra la historia del hombre que sobrevive a la caída de un gran salto de agua no luchando contra los remolinos, sino entrando con ellos y saliendo con ellos, sin fijarse donde la corriente exige giro. El sabio no desafía la catarata, se vuelve uno con su ritmo, abrazando la turbulencia como condición de su propio movimiento. En lugar de técnica muscular, la enseñanza es afinación, conocimiento íntimo del río que disuelve el miedo en sensibilidad. Buda, cruzar la crecida. Preguntado cómo cruzó la inundación, el Buda responde, sin detenerme, sin esforzarme, en exceso, crucé la crecida, señalando la vía media entre la pasividad y la tensión asfixiante. Cuando me detenía, me hundía, cuando me esforzaba con violencia, la corriente me arrastraba, dice la explicación, poniendo la clave en un avanzar sin agarre ni rigidez. El fluir budista es sobriedad del impulso, ni empujar el río ni quedarse pegado a la orilla. Soltar el pasado. El Dhammapada 348 invita, suelta el pasado, suelta el futuro, suelta el presente, con la mente liberada en todo, no volverás al nacimiento y la vejez. Poniendo el acento en la no apropiación del tiempo. El acto de soltar es detonador de travesía. Quien deja ir las orillas de lo que fue y de lo que podría ser, encuentra el cauce de la hora que efectivamente fluye. En esa economía del desprendimiento, el yo deja de remar contra la corriente de lo que es. La balsa y el río. La parábola de la balsa enseña a usar el Dhamma para cruzar, no para cargarlo después a la espalda. Lo útil en un tramo puede ser lastre en el siguiente. Fluir implica dejar en la orilla los medios que cumplieron su misión, agradeciéndolos sin idolatrarlos, para seguir navegando ligeros. Aferrarse a la balsa en tierra firme equivale a volver a hundirse por exceso de apego. Eco estoico. Marcus Aurelius formula la alquimia del obstáculo, la mente convierte en ayuda todo impedimento, lo que estorba el camino, se convierte en camino, afinando una aceptación activa que no se quiebra ante la fricción. El río no niega la roca, la integra a su curso y, al rodearla, halla la forma de su avance, metáfora perfecta de esta sentencia. Obstáculo y cauce codefinen la dirección cuando la mente no se encierra en la queja. Consentir la realidad. Epicteto condensa el arte del fluir, no exijas que las cosas sucedan como quieres, quiere que sucedan como suceden, y te irá bien, desplazando la voluntad del control al consentimiento lúcido. Este querer que es disciplina de percepción y deseo, y no renuncia hueca, el consentimiento libera energía para actuar donde sí hay agencia.
La mente deja de batallar con el río y empieza a leer sus remolinos. Fatum y voluntad. Séneca, citando la máxima clásica, recuerda, los hados conducen al que quiere y arrastran al que no quiere, formulando la diferencia entre cooperar con el curso y ser desgarrado por él. No se trata de quietismo, sino de inteligencia situacional. Al querer lo real, el gesto encuentra el compás de sus medios. Resistirse a todo convierte la vida en arrastre continuo, idéntico a luchar sin aire contra el torrente. Resistir endurece. Cuanto más nos resistimos, más duro se vuelve el viaje. La rigidez ofrece al agua superficies donde golpearse y perder calor, mientras la flexibilidad reduce el choque y preserva el rumbo. El Buda advirtió que al empujar uno se revuelve y se cansa, y al detenerse se hunde. Solo la atención ecuánime atraviesa la crecida. La fortaleza que fluye es antiintuitiva, nace de ceder a la forma que permite pasar. Uno con el río. Ser uno con el río no es disolución ciega, sino ajuste fino de sensibilidad, saber entrar con el remolino y salir con él, como el nadador de Zhuangzi. Esa unidad es práctica cotidiana de escucha más que proeza de voluntad, una gimnasia del nervio para no petrificarse. La identidad deja de ser muro y se vuelve membrana permeable al ritmo de las cosas. Ritmo y oportunidad. El Tao subraya la virtud del buen momento y la buena acción como sincronización, no como fuerza bruta desconectada del entorno. En ese compás, el Wu Wei yace del cuando la palanca principal del cómo y del cuánto. Fluir es coreografía temporal, no solo espacial. El agua busca lo bajo y desde allí nutre, recordando que la humildad no es autoanulación sino posición estratégica para sostener la vida. Lao se asocia esta bajeza con cercanía al Tao, porque no compite y por eso no incurre en reproche. La no ostentación preserva energía y eficacia. Soltar identidades. El Dhammapada y la parábola de la balsa convergen. La liberación requiere dejar caer incluso los instrumentos sublimes cuando ya cumplieron su papel. El nadador no lleva armaduras al torrente, su pericia es ligereza. La rigidez identitaria es peso muerto en aguas rápidas. Obstáculo como maestro. Para Marco Aurelio, lo que impide la acción educa la intención, si la mente aprende a convertir estorbo en avance. El río encuentra camino porque escucha resistencia y la transforma en contorno de su dirección. La fluidez es un arte de metamorfosis deliberada. Epicteto no pide resignación, sino alinear deseo con lo real para actuar con serenidad y precisión donde hay libertad. La aceptación reduce ruido interno y libera foco para lo que sí depende del propio albedrío. Es la diferencia entre bracear contra la marea y surfearla. Cuidado y compasión. El agua beneficia a todas las cosas sin rivalizar, modelo de compasión eficaz y sin drama. La suavidad no es debilidad, sino decisión de no lesionar lo que sostiene la vida común. Ese cuidado es una forma de sabiduría encarnada. Fluir se practica en lo mínimo, respirar con lo que hay, soltar lo que no toca, atender el momento oportuno, como sugieren Tao y Dhamma. Cruzar la inundación es obra de segundos encadenados, no de gestas esporádicas. La consistencia erosiona lo imposible. Gobernar sin tratar de controlar es orientar corrientes, no imponer diques que rompen río abajo, enseña Lao Tse. La autoridad que fluye escucha cauces y despeja obstáculos invisibles a golpe de maza. El mando blando es más duradero que el rígido. Ética del tiempo. El Dhammapada 348 reeduca la relación con pasado y futuro, el apego temporal arrastra como corriente subterránea. Dejar ir no niega memoria ni proyecto, evita convertirlos en remolinos que succionan la atención presente. El cauce siempre ocurre ahora. Ni detenerse ni tensarse sugiere una atención ecuánime, sostenida y flexible, capaz de ajustar esfuerzos sin romperse. Es la cuerda del laúd que vibra afinada, ni floja ni reventada. Ese tono es el tempel del fluir. Amor fati acuático. El amor fati estoico es hidrología del querer, querer lo que ocurre para navegar mejor lo que puede hacerse, no para justificar dolores evitables. La corriente es dada, el recorrido se inventa cooperando con su fuerza. Así, destino y libertad dejan de ser contrarios. Coraje sin dureza. Fluir exige valentía de vaciarse, como agua que recibe forma del recipiente sin perder su naturaleza.
La suavidad fuerte se arriesga a ser malentendida, pero su eficacia aparece a largo plazo. Persistir sin rígido es su sello. Contarse la vida como río, no como muro, reorganiza la imaginación práctica, ve remansos, rápidos, meandros y estiajes. Con esa cartografía, los obstáculos se vuelven navegación en línea con Marco Aurelio. La historia personal cambia de género, de tragedia a travesía. Silencio y hondura. El agua profunda apenas hace ruido, como sugiere la imagen taoísta de mantenerse bajo. El silencio interior no es vacío, es densidad atenta de energía disponible para actuar. La estridencia suele ser señal de poca agua. La tradición estoica explica que cuanto más se resiste internamente a lo que ocurre, especialmente a lo que no depende de uno, más dolor se añade al dolor inevitable. La resistencia multiplica el sufrimiento al chocar con la realidad y convertirla en enemigo. En cambio, al alinear deseo y aversión con lo que está bajo control, el malestar se reduce a su mínima expresión y se libera energía para actuar con eficacia donde sí hay margen. Núcleo estoico. Para los estoicos, los hechos externos son en gran medida indiferentes, lo que hiere no es el acontecimiento en sí, sino la opinión y el juicio que se forma sobre él. Esta tesis terapéutica sostiene que el sufrimiento extra surge del choque entre expectativas rígidas y el curso de los acontecimientos. De ahí que cultivar discernimiento y flexibilidad mental sea la estrategia central para disminuir el dolor añadido. Dicotomía del control. Epicteto distingue con nitidez entre lo que depende de uno, juicios, elecciones, intención, atención, y lo que no, cuerpo, reputación, clima, decisiones ajenas. Resistirse a lo incontrolable, querer que el mundo sea distinto ahora mismo, genera frustración y ansiedad, porque se pone la voluntad donde no puede operar. Aceptar esta frontera reubica el esfuerzo en el ámbito propio, donde sí existe capacidad de influencia. La resistencia nace de juicios evaluativos como esto es intolerable o no debería pasar, que disparan pasiones perturbadoras, ira, miedo, tristeza, y tensan la mente y el cuerpo. Al cuestionar esos juicios, es un mal absoluto o un contratiempo, la emoción se desacopla de la catástrofe imaginaria y pierde intensidad. La clave estoica no es reprimir, sino examinar y reeducar el asentimiento a las impresiones. Apego al resultado. Para los estoicos, desear resultados externos con apego convierte cada obstáculo en agravio, la flecha del azar siempre puede desviar el tiro. Al orientar el deseo hacia la virtud y el buen uso de la razón, y no hacia desenlaces garantizados, se evita el choque con la realidad cuando ésta no acompaña. La resistencia obsesiva al resultado añade sufrimiento porque interpreta cualquier desvío como fracaso personal. Aceptar no equivale a rendirse, es dejar de desperdiciar fuerza peleando con lo imposible para emplearla en lo que sí es posible. La serenidad estoica es operativa, reconoce el hecho, ajusta el plan y actúa con ecuanimidad. Resistir lo real endurece y confunde, aceptar lo real despeja la mirada y afina la respuesta. Obstáculo y oportunidad. Marco Aurelio resume que el impedimento puede convertirse en camino, al no resistirse, la mente encuentra nuevas rutas en torno al obstáculo. La resistencia fija la atención en la roca, la aceptación permite notar el cauce y bordearla. Transmutar fricción en dirección es una destreza que se pierde cuando se insiste en que no debería estar pasando. Mecanismo del sufrimiento añadido. Conflicto cognitivo, debe ser A versus es B produce tensión interna que se experimenta como sufrimiento extra. Catastrofismo, juicios absolutos intensifican emociones y prolongan el dolor más allá del hecho. Foco perdido, al luchar con lo inmodificable, se descuida lo modificable, perpetuando el problema. Ejemplo breve. Una demora inevitable provoca rabia al pensar es inadmisible. Ese juicio genera resistencia y sufrimiento extra, sin acelerar nada. Si se sustituye por no controlo el retraso, si controlo cómo uso este tiempo, el malestar desciende y aparece opción, leer, llamar, reorganizar. La realidad no cambia, pero el sufrimiento sí. En el marco estoico, la resistencia empeora el sufrimiento porque pretende torcer lo que no está bajo control y se alimenta de juicios rígidos sobre cómo debería ser el mundo. La aceptación lúcida no niega el dolor inevitable, elimina el dolor inútil y habilita la mejor acción posible aquí y ahora.
Ser como el agua no es una metáfora linda, es una tecnología espiritual y ética, ceder sin cederse, insistir sin golpear, nutrir sin exhibirse, aceptar para actuar mejor. Lao Tse, el Buda y los estoicos convergen en este arte de vivir, cruzar la crecida sin agarre, convertir el obstáculo en camino, consentir lo real para liberar el gesto justo. Cuanto menos nos resistimos, menos nos despedaza la corriente y más lejos llega la travesía. El sabio no lucha contra la corriente, se duerme en ella, porque sabe que el río lo lleva justo donde debe estar. Si hoy has encontrado valor en estas palabras, permite que el cauce siga su curso, suscríbete, comparte y da like caminando con nosotros este sendero de aprendizaje. Recuerda, quien suma aprendizajes, suma caminos para llegar más lejos.